listos. Estamos en un episodio más de su podcast favorito de Capilla Calvario, Chihuahua. No puedo superar que digan de su podcast favorito. La vez pasada dije también eso, ahora. Sí, ya van como 2 o 3 veces. Siempre me parece gracioso. No planeaba hacerlo, pero así se dio. he descubierto algo esta semana. Más de nuestras esposas y tu mamá escucha el podcast. Qué pena. Sí. ¿Es todo lo que acabas de decir? Sí, la verdad eso es lo que siento. Porque si lo piensas, la responsabilidad de una plataforma donde más gente fuera de tu círculo cercano te escucha es como que... Qué responsabilidad. Esto estaba más divertido cuando asumía que nada más nos iban a escuchar 2 personas. Ajá. Bueno, sí. Es que sí es como pena porque nos van a conocer más de lo que quisiéramos. Sí. Que eso tiene su lado positivo y es algo de lo que hablábamos desde el principio. Pero saber que es real... que la gente se ría, o sea, porque hasta ahorita todo ha sido gracioso, así que la gente se ríe de que, estás loco, bla, bla, bla. Pues eso no está tan mal, pero de repente si pienso, híjole, la responsabilidad de que gente te escuche, pues sí se me hace algo. Bueno, todavía no sabemos si ha habido gente ofendida. 350 reproducciones de audio. Faltan las de YouTube. ¡Wow! ¿De qué? ¿De todo? O sea, en total. ¿En total? Ajá. ¿Eso significa que son 350 personas diferentes? ¿O puede ser una persona en muchos dispositivos? Wendy los escucha como 10 veces. No son 350 personas diferentes. O sea, porque una persona puede escucharlo en los 6 episodios que van, creo. Y eso cuenta como 6. ¿Cuándo cuenta la reproducción? Si escuchas la mitad, un pedacito. Y está raro, cada plataforma lo maneja lo diferente. mide diferente. Spotify es muy preciso, o sea, te dice cuántos le picaron. ¿Cuántos duraron más de, creo que 5? No me acuerdo cómo está. ¿Cuántos lo quitan rápido? Ajá, yo quiero saber eso. Información para el siguiente episodio. Les vamos a platicar. Vamos a saber quién es. Para decir así las cosas más agresivas en los primeros minutos. A ver si la gente... ¿Eso haría que la gente se queda o se vaya? Que se vayan más rápido. Que se ofendan más rápido y se vayan. Sí, sí. tiene sentido. Tiene sentido. Pero imagínate abrir así en lugar de hola, buenas tardes, ¿cómo están? Así empezando. Hijo del diablo. Soltando. Bueno, es bíblico realmente. Hijos del diablo, sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados es mi favorito. Nido de víboras. Nido de generación de víboras. Generación de víboras. Nido de víboras se me hace que es una novela o algo así. Eso es lo que se dice así cuando hay un grupo de personas, ¿no? De amigas. Sí. O amigos. Amigues, para no ofender a nadie. Amix. Amix. Con Sí. X. Pues sí, la verdad, cuando pienso en lo que Dios está haciendo en esto, también recuerdo mi responsabilidad al respecto. Entonces, para ser honesto, sí siento un poquito de... Es que no es pena, pero se parece a la pena, pero no sé cómo describirlo. Así como que, bueno, esto es una responsabilidad, así lo he sentido de parte de Dios. Entonces, también siento un poquito el deseo de no llevar las cosas al extremo que a mí me parece gracioso, sino mantener las cosas dentro de un esquema que es de bendición para los demás. Es que tiene que ser algo consciente porque... Sí. Si nos acostumbramos a que, más bien si se nos olvida, pues, que está una cámara y que alguien va a escuchar o va a ver esto, ahí es donde está el problema, porque te relajas y luego ya dices cosas que... Sí, y ya estamos siendo transparentes, la verdad. Sí, no totalmente. es como que, o sea, no es como que estemos hablando de cosas que nos avergonzarían. O fingiendo, ajá. Ajá. Bueno, a lo mejor sí nos avergonzarían porque por alguna razón siempre terminamos hablando de popó y cosas así. No es cierto. Eso era cierto antes, no sé por qué, pero ya no. La teología, ¿quién la descubrió hace poquito? Alex Rubel. Que la teología de... La popó. No, yo más bien estaba pensando, no sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas antes que estuviera quien estuviera, así de que el pastor Sean, Pablo, Dani, estuviera Tico, quien fuera que estuviera, Gus, con quien estuviéramos, siempre terminábamos hablando de que algo de popó, pero o sea... No como adolescente, sino de algo así relacionado con el intestino, como que ya nos estaba pesando la edad. Así que no, es que ahora pues tienes que pues tomarte así de que un Imodium. No sé, no me acuerdo. No sé por qué, pero hace como 5 años todas las conversaciones terminaban en eso de que pues sí, es que se siente el cambio en el estómago. Es impresionante. Pues bueno, yo creo que esto así toda tu generación transicionando a la adultez más adulta. Ajá, sí. Yo ya pasé por eso. Ahora estoy en otras cosas peores. Pensé que ibas a decir toda tu generación pasando a mi generación. Bueno, fuera. O sea, ojalá se estuvieran estacionando en la mía, pero así como ustedes avanzan, yo voy a otras peores. Nos vas a tener que ir platicando. Voy a cumplir 41 años en febrero.
¿Qué rollo? Si llegamos a febrero, bueno, si llego a febrero voy a cumplir. 41 años, ¿qué rollo? Siento raro. ¿Sabes qué se me hace muy extraño cuando en algunas tiendas, en el súper o en algunas así, que te preguntan la edad? A veces digo cualquier cosa porque ¿qué van a saber? O sea, he dicho 52, he dicho 37, he dicho 25, o sea, pero siento raro reconocer la edad que tengo. ¿Como pena de tu edad o se siente raro de que no te sientes conectado con tu edad? Todas las anteriores. Es extraño, o sea, como que no sé si tiene que ver con la idea que tenía de joven de lo que es una persona de 40 años. Eso está interesante. Yo voy a cumplir 33 el próximo año y no siento nada raro al respecto, pero se me olvida mucho mi edad. Ajá. Es que es eso. O sea, como... cuando me preguntan así como, ¿cuántos años? O sea, como que normalmente no es algo que esté respondiendo de forma tan continua. Sí. Hasta los últimos meses donde te preguntan, por alguna razón te preguntan en tortas violín. ¿Qué importa? Nadie va a ir a comprar ahí porque yo lo mencioné. Pero si llegan a hacerlo, díganles que nosotros los mandamos. Que van de mi parte. Me mandó Rafa, ¿y ellos qué? ¿Quién es ese? Está interesante. Yo como alrededor de los 27, 28, dejé de reconocer, o sea, dejé de sentirme relacionado con mi edad. Como que no sé si es algo de nuevas generaciones y probablemente tiene que ver con la tecnología, pero siento que está cambiando la manera en que percibimos a las personas de diferentes edades. No sé si todos nos estamos unificando mucho o nos estamos separando más, pero a veces cuando pienso en mi edad ya no siento que tenga nada que ver con mi identidad. Y me da la impresión, basado en absolutamente nada, que antes tu edad tenía mucho que ver con tu identidad. Pero antes, como en los tiempos de antes o como más joven. No, bueno, tal vez ambos. O sea, siento que cuando eres más joven, tu edad es parte de tu identidad. Pero como a los 23, 24... Como que ya todo se empieza a normalizar, ¿no? Ajá. Porque las etapas de vida ya no son tan dramáticas. Sí. O sea, un grado en la universidad, o sea, el año en el que vas, o estar en prepa, como que eso ya es irrelevante. Ya todos están trabajando. Como que la vida está más estandarizada probablemente. Sí. Yo creo que es algo así. Yo no soy muy consciente de mi edad, por eso estar repitiéndolo me parece extraño. No, y también, o sea, por ejemplo, más con la cuarentena, siento que este año no me di cuenta cuándo pasó. Cambiaron muchísimas cosas y, por ejemplo, me puse a ver algo del material que estuvimos sacando en YouTube, algunas de las cosas que hacíamos al principio de la cuarentena, cosas en mi trabajo, en mi negocio que han cambiado y han cambiado para bien, pero simplemente no... Como que ya estoy muy atemporalizado eso. No sé si tenga sentido, pero siento que además de la cuarentena, tiene que ver con la forma en que consumimos información a través de los medios digitales. Como que ya es un poquito más difícil y obviamente también tiene que ver que soy post 25. Creo que eso es un factor importante. Ya no cambian tantas cosas en mi vida. Pero siento que es muy difícil mantener registro de toda la información que recibimos todos los días. Entonces ya no hay información que se queda de una forma especial, sino que ya todo es... Si le diéramos colores al valor de la memoria, ya todo es un poquito más gris. Porque ya ninguna memoria es tan poderosa. Y a veces me da la impresión que tiene que ver con los medios digitales, con que podemos grabar todo inmediatamente. Entonces, nuestra memoria ya no necesita capturar esa información, sino que sabemos que está delegada a un sistema digital de almacenamiento. Sé que suena un poco extraño, pero siento que todo eso es importante cuando hablamos del paso del tiempo, porque ya llevamos 10 meses en la cuarentena y a veces siento que llevamos 2 años. No me acuerdo cómo era la vida antes de la cuarentena y a veces siento que acaba de empezar. Eso de pronto no se siente que haya pasado tanto tiempo. Este domingo que estamos aquí en la transmisión en la iglesia, vino una persona a recoger algo. Y cuando vi a esta persona le dije, hace casi un año que no nos vemos. O sea, lo dije sin pensar. Y como que no lo puedo creer. O sea, es demasiado tiempo. 10 meses es muchísimo tiempo. Es casi un año. Pero la última vez que tuvimos los servicios no se siente como hace tanto tiempo. Sí. Es que dijiste un dato. Hace 10 meses que no nos vemos y luego lo procesaste. Ah, canijo, 10 meses es un montón. No era consciente de eso hasta que lo dije, la verdad. Sí. Está muy extraño todo esto. Y es un tema interesante ahorita que, pues, cuando esto salga mañana o pasado mañana va a ser el año nuevo. Y tenemos que empezar a considerar las formas en el que el 2020 fueron, o en las que el 2020 fue complejo.
también trajo mucha bendición. El Señor hizo cosas muy increíbles, pero el 2020 ha sido un año muy interesante. Qué bonita manera de decirlo. Interesante. Sí. Interesante, porque no ha sido todo malo. No, pero como que ha sido Pero casi muy... todo. Catastrófico sería una palabra Sí. más correcta. Y no desde un punto de vista fatalista. Sí, Yo no sí, me ni siento pesimista. así para nada. Pero sí han pasado cosas súper grandes. Muerte de una perspectiva distinta. La gente está muriendo todo el tiempo, ¿no? Pero el hecho de ver a tantas personas cercanas fallecer de lo mismo en un periodo de tiempo tan corto, las noticias globales que estamos escuchando, negocios cerrando y todo esto, como que de pronto se siente catastrófico. En mi vida personal o familiar, casi la laboral, esa es la que se ha visto más afectada. Todo lo demás está bastante... No, es que no es normal. En paz. Sí. O sea, no creo que haya sido tan alterada. Porque, pues, como quiera me he mantenido productivo. Todos estamos bien en casa, cosas así. Pero sí ha sido un año bien complejo. Interesante definitivamente, pero difícil, complejo, extraño. O sea, son demasiadas cosas muy raras. Y ha sido difícil mantenerse productivo, creo que en todos los ámbitos, pero me da la impresión que la vida de iglesia ha sido impactada como pocas otras cosas. A menos de que seas dueño de un restaurante o de un bar o ni siquiera de una tienda, tal vez de un expendio de alcohol. Realmente tu vida no se ha visto directamente afectada por la pandemia, como se han visto, pues bueno, la vida de estas personas definitivamente. Sí. Pero también la vida de la iglesia, porque es de las poquitas cosas, o bueno, al menos de que tengas un lugar donde se hacen conciertos o un centro de eventos, un salón de eventos, o sea, pero ninguno de esos lugares tiene una comunidad atada a ellos. O sea... Un gimnasio tal vez. Pues sí. Y sí es medio religioso el aspecto. Ponle que la gente del gimnasio es la que se siente, creo que más cercana a nosotros. Están batallando para mantenerse productivos, están batallando para mantener los resultados que habían logrado hasta el punto que empezó la cuarentena. Siento que en la iglesia se siente exactamente igual. La comunidad poquito a poco se empieza a separar y estamos batallando todos para seguir haciendo nuestro trabajo como parte de la comunidad. Que pues es trabajo de todos, mantenernos unidos, tolerarnos, soportarnos, amarnos. Es trabajo de todos y creo que cada vez se vuelve más difícil para todos. Sí, yo estaba platicando con un amigo pastor ahora en la mañana y hablamos de eso, ¿no? Porque hubo una caravana que me parece que organizó un movimiento católico y varios pastores cristianos participaron porque el tema de la protesta o la demanda que hacen es déjenos abrir los centros religiosos. Entonces anda la noticia, ¿no? Así en el medio pastoral de ¿cuándo van a abrir? ¿Y quién va a abrir? ¿Y por qué? Y todo esto. Se está presionando al gobierno y todo, ¿no? Y entran los motivos de conciencia, los intereses personales, la realidad, que esto era lo que yo platicaba con mi amigo. La decisión de abrir o no abrir va a tener un impacto en la comunidad. Totalmente. O sea, la vida cristiana es un proyecto comunitario. Entonces, ¿hasta dónde está la línea de cuidarnos y todo esto sin que vaya a afectar, en algunos casos de manera permanente, la vida cristiana de muchas personas? Sí. Esté bien o mal, esa es la realidad, ¿no? Necesitamos estar en comunidad. Yo creo que la Biblia es muy clara que el cuerpo de Cristo tiene que estar reunido de manera presencial. La adoración corporativa, orar juntos, el ministerio, todo lo que decías ahorita no puede pasar virtualmente de una manera efectiva. Sí. O de una manera plena, tal vez esa es una mejor palabra. O sea, podemos hacer algunas cosas y lo platicábamos en el podcast anterior. Puedes llamarle a alguien, puedes escribirle a alguien, te puedes conectar al servicio y todo esto. Es un esfuerzo, yo creo que es lo que podemos hacer, pero el efecto no es el deseado. O sea, sí, claro. No existe una iglesia virtual. Eso no es imposible. Es antibíblico o extrabíblico a lo menos. Sí, sí, porque simplemente todavía no estamos equipados emocionalmente para que podamos invertir socialmente y emocionalmente el uno en el otro sin que el contacto sea físico, o sea, sin que haya una presencia en el mismo cuarto. Y eso es interesante. No sabemos qué va a suceder después. No sabemos si es una limitación que tiene nuestra generación por
estar siendo integrados a lo que es la tecnología. Lo que se dice de las nuevas generaciones que son nativos tecnológicos, a lo mejor ellos podrían hacer una iglesia virtual donde se logre el efecto emocional y espiritual a pesar de que no hay tanto contacto físico. No sabemos hacia dónde Dios vaya a llevar las cosas, pero al menos en esta pandemia, durante esta cuarentena en el 2020, todo el cuerpo de Cristo está sufriendo el hecho de que no nos podemos ver cara a cara. Todavía no tenemos las herramientas necesarias para suplir las necesidades del cuerpo de esa forma. Sí, y no sé si las vayamos a tener. Pienso en los adolescentes que son los que tienen acceso a todo el medio digital y que tienen esta cultura digital de una manera más innata, ¿sí?, o natural, probablemente para ellos. Yo creo que están más aislados. O sea, tendrán contacto social virtual, ¿no? En videojuegos, en redes o lo que sea, pero algo sucede en la cercanía real, presencial, sí, física. Ajá. Y cuando vemos el ministerio de Cristo, el ministerio de la iglesia, de los apóstoles, la necesidad de comer juntos. O sea, podrás hacer una posada virtual o un date virtual y comer mientras la otra persona está conectada por Zoom o alguna cosa así, pero algo pasa cuando comes de verdad con la gente. Nosotros sí, lo experimentamos todo el tiempo. O sea, esa cercanía, ver la cara, ver las reacciones de las personas y los espacios pequeños que te da una conversación donde de pronto, no sé, puedes entrar a la vida de la persona o ellos a la tuya. Eso yo creo que es irreemplazable. O sea, dudo mucho que algún día se cubra independientemente de la generación en la que estemos. Es que está interesante porque creo que cuando se hace por un medio digital no sales de tu zona de comodidad o de tu zona de confort para encontrarte con los demás. Entonces, estás donde te sientes seguro, tal vez es la mejor forma de ponerlo. Cómodo o incómodo, estás donde te sientes seguro, en donde más estás probablemente, especialmente ahora durante la cuarentena. Y luego además de eso, la habilidad de mutear lo que los demás ven también es un factor interesante porque no puedes mutear la vida real. O sea, si estamos, no sé, comiendo juntos y yo empiezo a tener algún problema con mi esposa, Fernie, yo no puedo mutear así que voy a mutear el mundo real y Fernie, ¿qué está pasando? O sea, ¿sí me explico? Entonces creo que el hecho de que en redes sociales todavía tenemos la cultura de aparentar, si lo hacemos en persona, todavía es más fuerte esa tendencia en medios sociales o en medios digitales, pues mucho más difícil es que el impacto de la interacción pueda crear un resultado, pues, positivo, hablando de lo que son cosas espirituales. Es que en lo virtual siempre puedes maquillar todo, lo que sea. Siempre hay un filtro. Aunque sea en tiempo real. Claro. Una videollamada. Estaba pensando ahorita, no sé, si yo batallo con cosas de mi aspecto personal y eso me genera inseguridad o alguna cosa así. No, o sea, no tengo que vestirme, no tengo que salir para que me vea nadie. Sí. Pues creo que hasta le puedes retocar tu apariencia en Zoom. Filtros. Es más, puedes poner un fondo. Un fondo para que no se vea cómo es tu casa o dónde estás. O como dices, puedes apagar el video y nadie sabe cómo estoy vestido, que me veo demacrado. O sea, hasta cosas como esas que en la interacción personal te tienes que exponer a estar con otras personas que te vean por totalmente lo que eres. Tienes que soltar mucho el control de cómo eres percibido. Que por cierto, todo lo que hemos estado viviendo hasta ahorita ha tenido un impacto súper negativo en la gente que es muy aprensiva o muy controladora respecto a la opinión que los demás tienen de ellos, porque este es el ambiente perfecto para que puedas ejercer todo el control que quieras sobre la percepción que los demás tienen de ti. Se ve en redes sociales, se ve en las redes sociales de pastores y ministerios de una forma que a lo mejor nos debería de dar vergüenza. Muchas cosas en el evangelio y en el cristianismo se han vuelto acerca de competencias de likes y vistas, y está interesante lo que el 2020 le ha hecho a la iglesia y tal vez lo que la iglesia ha permitido que el 2020 le haga, porque creo que de muchas formas no estábamos listos. No estábamos alertas, no estábamos cuidando la motivación del por qué hacíamos las cosas, y creo que sí nos agarró en curva este año. Sí, yo creo que cosas tienen que cambiar en la vida de la iglesia.
ahorita es esa fuerza, pero conforme se vaya abriendo la situación, si es que sucede, ni siquiera sé lo que estoy diciendo bien, porque que no he llegado a una conclusión, pero no puede seguir siendo lo mismo. Sí. O sea, si vuelve a haber un evento catastrófico, una bomba, una guerra nuclear o alguna cosa así, ¿qué va a hacer la iglesia? O sea, ¿cómo vamos a permitir que un virus nos desconecte de Dios? O sea, o de la misma comunidad. O sea, tiene que haber maneras, tiene que haber cambios de fondo. Y aquí es donde, o sea, no me quiero poner idealista, simplemente no sé qué es. Para mí la solución, y vaya que es una solución súper general, no estoy hablando... creo que la iglesia originalmente ya estaba diseñada para ese problema, porque ya la iglesia primitiva sí experimentó problemas como la persecución. El detalle es que lo hemos hecho mucho a favor del consumidor, entonces las iglesias buscan agradar a las personas, a los feligreses, palabra cristiana, feligreses, a la gente que va a la iglesia. Y se ha vuelto una relación unilateral donde la iglesia sirve al cuerpo y el cuerpo es inútil. Que pues, ¿qué cuerpo es inútil? No tiene sentido, entonces es otra cosa que no es cuerpo. O es un cuerpo enfermo. O es un cuerpo enfermo. Pero creo que necesitamos fomentar e invitar y exhortar a la comunidad y a la relación bilateral. No es la iglesia sirviéndote a ti y vienes los domingos y finges que eres cristiano y el resto de la semana no vives para Cristo. Porque no se trata de vivir para la iglesia. ¿A quién le importa eso? O sea, se trata de vivir para Cristo y eso tiene un impacto positivo en tu comunidad. Fuera y dentro del templo, pero no llamarlo iglesia directamente. Creo que necesitamos vivir nuestro lema. Por ejemplo, para nosotros en Capilla Calvario. Ser, hacer y enviar discípulos. Pero eso es bien difícil cuando la mies es mucha y los obreros son pocos. Es bien difícil cuando la mayoría de la gente no quiere ser discípulo, por lo tanto no puede hacer un discípulo. Mucho menos podría ser enviado o participar de ninguna forma de ese proceso. Creo que el 2020 necesita ser una llamada de atención para que todos vivamos la vida de la iglesia de una forma activa, porque no hay vida de iglesia pasiva. Si tu vida de iglesia solo es receptiva, entonces no consumidor. Eres un consumidor. Sí. Y si no es cierto, no voy a decir eso. Iba a decir una broma de los diezmos, pero ya me he metido en problemas por hacer bromas de la ofrenda. Entonces mejor no voy a decir nada. Sí lo voy a decir, no es cierto, no lo voy a decir. Uy, así que chiste. Es que yo estaba pensando en esa actitud de consumidor. Es que tiene que ser algo individual. O sea, el querer participar de la vida de la iglesia. Porque yo pienso, todo esto que estamos haciendo es para bendecir a la iglesia. Sí. La respuesta no la podemos pedir. O sea, no la podemos manipular, sí, no la podemos... y ni siquiera se trata que respondan a nosotros. No, para nada. Nosotros estamos cumpliendo con lo que creemos que Dios nos llama a hacer. Somos tan fieles como podemos. Le echamos todas las ganas que se puede. Pero esa no es la vida cristiana. Pero si del otro lado de la cámara yo no tomo eso como equipamiento, como sustento, como aliento para todos los demás días, no solamente recibir esto o consumir eso, sino esparcirme en un círculo aunque sea pequeño. Es que creo que mucho, y ya lo hemos hablado antes, mucho viene de eso. Como no hay algo que la iglesia organiza, como no hay algo masivo, como que parece que no es tan importante. Sí. O sea, si es servir a mi familia, qué chiste, ¿no? O sea, no se ve atractivo. Si no es algo que puedo tomarme foto porque es pobrecito, y algo que se vea generoso y misericordioso de la manera obvia, que es con gente ultra vulnerable. Sí. O sea, como que esa parte es la que nos falta. La iglesia, y pensamos en que tienen que estar 300 personas reunidas cuando pues a lo mejor te tocan 5 con las personas que... No sé con cuántas personas puedas tener contacto de una manera promedio. Cualquier persona. ¿Con cuántas personas puedes mantener el contacto sin exponerte demasiado, cuidándote y todo esto? Yo creo que no es un círculo que llega ni a 10 personas. Pero aún así, si fuera ese círculo tan limitado, como quiera, toda la iglesia podría estar sirviéndose. Es totalmente. Mutuamente y hacia afuera. Sí.
que así tiene que ser la vida cristiana. El detalle es que no podemos, y eso es algo que todos los que venimos a la iglesia y no al liderazgo tenemos que considerar. Lo bueno que hace la iglesia, la forma en que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, bendice al mundo, no es a través de un proceso institucionalizado. O sea, que una iglesia haga o no haga actividades no es excusa para dejar de hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que me parece importante, porque creo que en las iglesias hemos caído en la sobreorganización a tal punto que la gente no sabe empezar a servir. No sabe empezar a amar, no sabe empezar a vivir el cristianismo si no hay alguien con una libretita que les dice, bueno, tú vas para acá. Y eso es muy bueno para crear un excelente equipo de producción para un servicio, por ejemplo. Para que el templo esté bien equipado, para que esté limpio, para que todas las áreas de necesidad y de servicio se vean completas, se vean bien servidas. Pero la iglesia no solo es lo que sucede en el templo. Entonces, todos necesitamos reconocer cuando el Señor nos habla a hacer su obra y no manda con esa demanda a veces una persona que haga todo lo administrativo u organizacional por nosotros. A lo mejor, si sentimos algo respecto a bendecir a alguien, nada más te toca a ti ir a bendecir a esa persona. Más hazlo y ya. Ajá. ¿Qué es lo que nos toca usualmente? Viene alguien y nos dice, oye, deberíamos de bendecir a los jugadores de fútbol. Y es así que, ¿qué? Y no es que esté malo que la persona esté diciendo, dude, si Dios te dijo que bendigas a esta persona o ese grupo particular de individuos, hazlo. Pero lo que la mayoría de la gente quiere es, oye, Dios me dijo que te dijera que tú hagas esto. Ajá. Entonces, necesitamos acabar con esa cultura. Sí, porque en la iglesia, o sea, no quiero repetir tanto la palabra cultura porque ya lo dijiste, pero es eso, o sea, es como una filosofía. Ándale. De oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no nos llevan para servir comida a los pobres? ¿Y por qué no hacen? O el clásico, ¿sabes qué deberíamos hacer? Y yo lo que escucho es, me vas a decir lo que tú deberías estar haciendo y me vas a responsabilizar de más cosas a mí. Ajá, totalmente. Gracias por nada. La gran mayoría de esas buenas ideas es algo que Dios le dijo al individuo. O viene de otra fuente. Ah, claro. Probablemente Dios ni estaba en eso. Lo que pasa es que se ve bien, suena bonito y Qué raro que siempre suceda así, chavos jóvenes diciéndolo enfrente de chavas bonitas. Es así de que no estás engañando a nadie, amigo. Ni a ella. Porque como quiera le vamos a decir. Es que ahorita hay un montón de oportunidades que no son corporativas. De hecho, probablemente sería mala idea hacer algo corporativo ahorita. Saldría mal, probablemente. Muy pocas cosas pueden salir bien. Es que, no sé, aquí quiero ser cuidadoso porque tengo amigos y hay iglesias que están organizando cosas. Yo le digo entonces, por ejemplo, no es cierto. pero yo pienso, y creo que es algo individual mío, movilizar a la gente ahorita para salir todos juntos a hacer una actividad. O sea, es convocarlos como quiera y reunirlos como quiera y exponerlos yo. Mejor tú ve y comparte con alguien, invita a alguien a tu casa, ve con un vecino. Es más, hay oportunidades como todas esas campañas de alguien que ya lo está haciendo y pues tráenos unos juguetes en buen estado, tráenos algo y o sea, hay tantas oportunidades de servir en lo individual que ni siquiera se me hace necesario tomar el riesgo de hacer una convocación masiva para realizar algo masivo y luego tomarnos fotos. Ahora, ese es el factor COVID. Pero yo creo que para la sanidad de la iglesia, eso necesita volverse una cultura permanente donde, además de mi servicio en la iglesia, en el templo, que yo creo que es necesario para la vida de prácticamente todos los cristianos. No todos, pero prácticamente todos los cristianos deberían hallar un lugar en el templo donde sirven, un área en el templo donde sirven. Y estoy siendo cuidadoso con la palabra templo, porque es lo que creo. En el templo, durante un servicio, deberías de vez en cuando servir de alguna forma. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero me parece bien importante que tengamos nuestros ministerios. Hay ministerios que a lo mejor, que tú estás enterado porque somos muy cercanos, pero que a lo mejor yo no consideraría un ministerio porque ya la palabra ministerio está descompuesta en la mente y significa institución.
o una organización paraeclesiástica. Un ministerio es la forma en la que el Señor te ha pedido a ti que sirvas y que traigas de su reino aquí a la tierra. Eso es tu ministerio, es tu servicio, y además del que todos tenemos de reconciliación, el Señor nos habla a cada uno de nosotros para que hagamos su voluntad. Ir a decirle al pastor lo que el Señor te pidió que hicieras tú está mal. Hazlo y ya. Y es que entran algunos factores. Como tenemos esa idea de que es algo grande, con un grupo de WhatsApp donde me mandan el rol cuando me toca y me dicen lo que tengo que hacer. Y es una cultura tan grande, o sea, ya es una filosofía de la iglesia. Luego hay personas que se encuentran con, es que no sé qué hacer. Sí. Pero es que no es tan difícil. Dos cosas que tienes en la mano. Yo pienso mucho en esa expresión cuando Dios le dice a Moisés, es que yo qué hago, y lo que tienes en la mano, una vara. Pues usa la vara. O sea, eso es lo que tienes, es lo que Dios te dio. No tienes los dones, talentos, oportunidades, capacidades y ocasión de hacer todo lo que los demás hacen, pero lo que Dios te dio a ti, ¿qué dones tienes? ¿Dónde eres? ¿Para qué eres útil? Y otra muy fácil, ¿dónde hay una necesidad? No donde una necesidad de que la iglesia vaya masivamente. No me refiero a eso, sino a quién puedes servir tú, dónde puedes tú ayudar, dónde puedes hacer un pedacito tú de la obra. Y entonces así se vuelve muy diferente en nuestro círculo social. Es fácil. Yo estoy seguro que nada más de tus vecinos tiene que haber alguien a quien puedas llevarle un platillo de lo que preparaste. Y no quiero pensar en las medidas sanitarias ni nada de eso. Sí, eso ya es problema de cada quien. Sí, no, ya lidien con eso. Pero eso es una buena razón. O sea, eso es una muy buena razón para no hacerlo de forma masiva. Totalmente. Pero cada uno puede ser responsable de lo que le lleva al otro. Y casi ninguna persona, si le llevan un platillo de comida, te la rechazaría. Difícilmente te dirían, pero si tienes que hacer una entrega masiva de comida y un reparto a todos los vecinos, entonces tienes que meter protocolos, probablemente hasta permisos y cosas así. Y probablemente no va a salir bien porque somos una iglesia. No somos una organización con un equipo de personas que puede trabajar la logística de todo eso y además ser una iglesia al mismo tiempo. Y hay un antecedente bíblico para lo que estoy diciendo. Porque a lo mejor eso suena así como que, pues oye, no pueden hacer nada, que inútiles. Pero también tendríamos que decir eso de Pedro y Juan y Jacobo, porque ellos dijeron, ¿sabes qué, vato? Ya no vamos a estar sirviendo las mesas y también estar intentando discipular a toda esta raza. Vamos a dedicar a otra gente para que lo haga. Ahí viene la segunda, ya le escucho así la voz. Es una voz muy específica, ¿no es cierto? Pero pues bueno, nombre. Díganle a alguien que lo haga. Díganle ustedes a alguien, otras personas que no soy yo, que lo haga. Eso a mí me suena como que está siendo voluntario para tú hacerlo. ¿Sí me explico? Para mí ese es el detalle. Siempre que pensamos, díganle, segunda persona, a alguien, tercera persona. Y así de que, pero ¿y tú? ¿Dónde está lo tuyo? ¿Planea ser inútil para siempre o cuándo se va a acabar esto? Pero es que mira, hasta en ese evento donde los apóstoles dicen y usan unas palabras deliciosas. Porque dicen, no es justo. No se estaban quejando. No dicen, no es justo para mí. Dicen, no es justo para el ministerio, para la obra, para la iglesia, para lo que Dios nos encomendó hacer, para ustedes. No es recto. O sea, está mal hecho. Exactamente. No es correcto hacerlo así. Y a quienes convocaron, personas llenas del Espíritu. Creo que eso es fundamental. Llenos del Espíritu para tomar una acción y decir, ok, yo me encargo de esto. Esta es mi trinchera. Esto es lo que yo puedo hacer. Pienso en las personas que escogieron. No tengo idea qué dones tendrían, pero seguramente había servicio, misericordia, no sé, tal vez algo de organización. Una buena actitud, obediencia, disponibilidad. ¿Qué se ofrece? Le dieron prioridad al servicio. Exactamente. Y pienso también el pasaje donde dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No puedes decir, vamos a hospedar ángeles como iglesia. O sea, eso allá en privado, en tu casa, nadie se dio cuenta, nadie supo, nadie vio lo que hiciste. Pero es lo que tuviste tu ocasión, porque encontraste a la persona, porque se dio la oportunidad, porque resulta que tenías espacio.
y podías hacerlo. O sea, tú lo podías hacer y tú lo hiciste y no te diste cuenta del servicio enorme que estabas prestando a la obra de Dios y la manera en la que estabas glorificando a Dios a través de tus dones, tu disponibilidad para servir. Y eso es algo súper chido porque en mi vida he conocido algunas personas con ministerios que se podrían considerar importantes. Y todas esas personas tienen como que su grupito de gente que ellos aman y admiran y sin quienes no se podría hacer el trabajo. Uh-huh. Y la mayoría de la iglesia ve a la persona encima de la plataforma y dice, no manches, increíble, y admiran a esa persona. Y la persona que está arriba de la plataforma, especialmente cuando su corazón está en un lugar correcto hacia el Señor, admira a los que están atrás de la plataforma y atrás de la cabina y los que están recibiendo a la gente, porque sin ellos no se podría hacer el trabajo. Entonces, todos tenemos un rol que podemos ocupar sin importar cuál sea el lugar, porque todos tenemos un lugar en la comunidad cristiana, en el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Pero necesitamos asegurarnos que encontramos nuestro lugar. Y cuando hablamos de ve a hacer las cosas, no significa que lo tienes que hacer solo y en silencio. Ven, puedes pedir consejo, pero la idea de que alguien debería hacer lo que el Señor te llamó a hacer a ti está mal, es pecaminosa, es flojera en el peor de los casos y está mal informada en el mejor de los casos. Sí. Me he escuchado a tanta gente hablar con tanta pasión de cosas que a mí me parecen que no son el rol de la iglesia. Y lo único que puedo pensar es, o sea, Dios quiere que obres ahí. Me estás pidiendo, o sea, Dios quiere que trabajes. Ese es tu ministerio. Y me estás hablando de algo con un chorro de pasión y no puedes encender esa pasión en mí porque el Señor no la puso en mí. Yo hablo de pasión. Yo hablo con pasión de otras cosas que a nadie le importa y a mí me parecen importantes. ¿Y qué hago? Hago mi parte. Lo que el Señor puso en mi corazón. Obviamente hay cosas que tenemos que hacer todos, bla, bla, bla. El punto es, ¿qué estás haciendo tú para el Señor hoy? ¿Cómo estás construyendo el reino de Dios hoy? O mañana, o cuándo planeas empezar. Sí. Estaría muy fregón que el 2021 nos enfocáramos en eso. Ser discípulos, hacer discípulos, enviar discípulos. Pero necesitamos primero ser discípulos. No solo ser comensales que vienen y comen, o consumidores que vienen nada más a expectar. Menos on demand. No, esto no, ahora no me gustó, ahora no quiero, ahora lo quiero más tarde. Que eso va a ser uno de los problemas con los que vamos a tener que lidiar post cuarentena. Sí, totalmente. La gente no se conecta en vivo a ver el servicio. No nos ofende, por cierto, véanlo cuando quieran. Pero ¿qué va a pasar cuando tengan que venir al servicio? Nada más lo vamos a tener en 1 hora. Ajá. O sea, no lo podemos tener así de que una vez a las 10:30, otra vez a las 12, otra vez a las 4, otra vez a las 6. 10 servicios para que escojan al que quieren venir. Es que necesitamos ser discípulos, hacer discípulos de cualquier manera que Dios nos permita hacerlo, participar de enviar discípulos y además cuando podamos nos vamos a reunir. O sea, es aparte. Sí, porque no son mutuamente excluyentes de ninguna forma y uno no es necesario para los otros. Se complementan, a lo mejor es la cereza del pastel, no sé, pero yo extraño un montón este último domingo que estaba la alabanza, o sea, que estaba la banda tocando en vivo y yo estaba ahí. Estaba el equipo de producción y yo era el único en las sillas. Hijo, fue algo muy fregón para mí. Sí. Y por un ratito en el que no tenía otra cosa que me demandara ocuparme, pude así cerrar los ojos y estar escuchando y estar en mi corazón adorando. Es algo que extraño muchísimo. Faltaba toda la gente de la iglesia. Sí, claro. Porque creo que es distinto cuando lo estamos haciendo juntos y creo que Dios se mueve. Creo que la Biblia enseña claramente eso. Extraño eso, quiero eso. Creo que lo necesitamos. No nada más lo extrañamos, lo necesitamos. Pero el ministerio de la iglesia no se puede detener en espera de la reunión del domingo. O de las reuniones organizadas por la iglesia, o de los estudios hechos por la comunidad de manera organizacional. Sí. Necesitamos funcionar como iglesia, aunque sea con poquitas personas, en un círculo muy reducido. Creo que ahorita sí debemos cuidarnos, no podemos ser necios o rebeldes, pero sí, todos podemos. O sea, sí, de que se puede, se puede. Ajá, sí. Siempre hay formas de hacer las cosas. Pero es importante que cambie nuestra mentalidad.
el templo no es la iglesia, yo soy la iglesia. Y no dejo de ser la iglesia donde quiera que esté. Ajá. Entonces, si permitimos que el Señor cambie esa mentalidad dentro de nosotros, como no podemos todos hacer un servicio en la casa, porque esa es otra cosa. A lo que los estamos invitando no es a que tengan mini servicios en su casa y que alguien intente sacar una guitarra y bueno, ahora pasamos la ofrenda. No, o sea, que iglesias en casa, no. Ese no es el objetivo. El objetivo es que tú ya eres la iglesia. Tú ya eres la iglesia. Necesitas actuar con la mentalidad de que nuestra responsabilidad de todos los creyentes es traer el reino de Dios a la tierra. Que eso suena muy extraño y también tiene sus connotaciones misticoides que se le ha dado incorrectamente, pero ese es el objetivo. Dios tiene un objetivo para nuestra comunidad y Él quiere que tú hagas tu parte. Punto. No importa quién eres, no importa si crees que eres bueno o malo. Si eres parte de la comunidad, necesitas empezar a actuar como si lo fueras. Sirve a alguien, ama a alguien. Todo empieza, y lo hemos dicho varias veces, con una llamada, con un mensaje, con una galleta, con un café. Sí. La manera en que, y tú lo has sentido y yo lo he sentido, la manera en que hemos sido bendecidos nosotros, porque gente que nos ama, los regalos, las atenciones, los pequeños detalles que nos han dado, a mí en lo personal es lo que me da fuerza para seguir sirviendo al cuerpo. Los audios que nos han mandado para platicarnos cómo se sienten escuchando el podcast o los comentarios y no estamos pidiendo que los hagan. No, para nada. Es que ese es el detalle. Como viene de un lugar que es real, se siente como retroalimentación del mismo cuerpo. Si fuera un desconocido, porque ha pasado que nos toque desconocido, así que no importa. Cuando viene de alguien de la iglesia, digo, ok, estamos haciendo el trabajo que se nos llamó a hacer. O al menos eso es lo que yo siento, porque yo no siento ningún llamado hacia afuera. Yo siento un llamado, al menos en esta etapa de mi vida, hacia la iglesia. Con algo pequeño, algo pequeñísimo, ha sido de tanta bendición que no podemos negar que el impacto sería muy grande si todos lo estuviéramos haciendo. Es totalmente. El impacto de todos hacer algo así, de todos pensar en los demás, de todos ponerlos a ellos como si fueran más importantes que nosotros. Y lo mencionaste el fin de semana, de que lo decimos probablemente demasiado, pero Filipenses 2 es el estándar. O sea, cuando pensamos en el bienestar de los demás como por encima del nuestro, el Señor empieza a hacer cosas increíbles. Por eso yo estoy aquí. La verdad, eso es lo que a mí me permite seguir, porque algunas veces que me levanto y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, no es queja con Dios, no es queja contra la iglesia, nada más digo, pues puedo seguir mi trabajo y no sería inmoral nada más trabajar. ¿Por qué estoy haciendo todas estas otras cosas? ¿Qué estoy haciendo? O sea, porque el Señor me tiene... Y algo así pequeño me recuerda la voluntad de Dios para mi vida. Es algo pequeño que a lo mejor la otra persona considera insignificante, pero se vuelve una bendición. Me encanta recibirlo a mí, obviamente. Claro. Me encantaría pensar que mucha otra gente con la que yo no tengo contacto también lo está recibiendo. Fíjate, ayer hicimos un experimento, Wendy y yo. Yo tenía una necesidad, tenía que traer un mueble de la iglesia para acá, el que metimos ahorita a la oficina. Y no tenía cómo traerlo porque está poquito más grande de lo que cabe en mi carro. Y contratar una carga ligera para moverlo durante 4 minutos se me hacía una necedad. Sí, es porque sale caro. Ajá. En otras, no sé, fuera otra cosa lo haría. Sí, o sea, 4 minutos no vale la pena. Pero es que es nomás poquito más grande de lo que puedo meter en el carro. Entonces estaba yo así medio no molesto, fastidiado tal vez. Sí, es como, es que, casi así que, ¿qué hago? No lo quiero tener aquí, necesitaba sacarlo. No quería que llegara Navidad y lo tuviéramos todavía en la casa donde no debería estar y todo eso. Y Wendy me dijo, ¿por qué no publicas que necesitas ayuda? Alguien te va a ayudar. Y le digo, sí. Y luego no lo hice. Pero así transparente. Y luego, pues, oye, tenemos 13 años de casados, 17 años de relación. Me vio y así como que ponlo en Facebook. Sí, me lo imagino. Me leyó así que no lo vas a hacer, ponlo. Y al ratito, bueno, estaba ocupada, me volvió a decir, públicalo. Y ok. Lo puse casi inmediatamente. Un montón de personas. Y los que no se ofrecieron a ayudarme, me decían en la publicación o en un mensaje directo o en WhatsApp, me ponían, no tengo troca, pero si tuviera te ayudaría. Me gustaría
Si tuviera troca, ir nada más por la coca y tomarme una coca contigo. Sí lo vi, vato, me encantó. O sea, fue algo bien... Fue algo muy padre. Sí. Y no lo digo como de manera cursi. O sea, de verdad fue algo así de... ¿Qué fregón esto? O sea, no esperaba esa respuesta. Esperaba que alguien lo compartiera o que alguien me dijera, yo no tengo, y era todo. Finalmente, muchas más personas de las que necesitaba una persona, se ofrecieron. Conseguí quien me ayudara. Lo trajimos ahora en la mañana. Pero ese sentido de comunidad era una necesidad tan mundana. Ajá. O sea, tan no ministerio, cero espiritual. No podrías decir que es un ministerio, pero sí es. Sí. Esa es la cosa que creo que a la iglesia nos hace falta entender. La iglesia es en todo momento. Sí. Eso de hacer todo para la gloria de Dios no es enseñar una predicación. O sea, es mucho más que eso. Es la vida normal. Entonces, gente escribiendo, gente diciendo, hasta me gustaría tomarme una soda contigo. Sí. O sea, eso es la comunidad, esa es la vida cristiana, esa es la vida del cuerpo, ese es el ministerio al que todos estamos llamados. Por cierto, gracias a todas las personas que me escribieron o me contactaron para hacerlo. Quisiera tener más muebles para pedir, para encontrar una razón. Yo tengo que mover. A mí se me hace que a mí nadie me ayudaría. No, pero es que lo que estás diciendo me parece bien. O sea, me parece súper importante. Necesitamos demistificar, inmistificar. No sé, estoy inventando una palabra. Quitarle el misticismo. Siempre quiero hacer palabras. Necesitamos demistificar la vida de la iglesia. La vida de la iglesia siempre es así que es como espiritual, pero como que hay una jerarquía. Sí. Los que son más espirituales, y aquí los soldados de piso, no sé cómo pensarlo. Y necesitamos arrancar todas esas cosas. Nadie es mejor que nadie. Todos somos la pipitilla. O sea, todos somos la pipitilla y luego está Cristo. Ajá. Todos somos la pipitilla. Así de que desde la gente que yo más admiro hasta la gente que yo digo, es cristiano. Todos somos la pipitilla. Perdón, Kevin. Sí. Perdónanos. En esto eres igual que nosotros. Pero... Y cuando lo demistificamos nos damos cuenta que tomarse una coca es ministerio. Querer ayudar a alguien, aunque suene tonto, cuando es real, el deseo de bendecir a alguien, aunque no tengas los medios para hacerlo, eso es ser la iglesia. Y lo que pasa en el templo durante la alabanza, así que la gente se mueve y llora, eso es otra cosa. La vida de la iglesia no es espiritista, no es algo que tengo que sentir. Sí es algo que el Señor pone en nuestro corazón, pero no se siente como algo nuevo o diferente. No es, nada más es, amas a alguien y quieres servirlo. Y pasa dentro de la comunidad y eventualmente la comunidad te empodera para hacerlo fuera de la comunidad. Es que parece que no es especial cuando lo vemos así, se ve así como que, pero eso no es tan especial. Pero es que sí es. La bendición fue Miguel Reza, ¿no? El que lo hizo. Sí. Gracias, Miguel. La bendición tan grande que él fue por prestarte su camioneta, bueno, por traerte y llevarte. ¿Por qué? 20 minutos, 25. Menos que eso, mucho menos. Fue una bendición. Es que así necesitamos ser bendición. Y es bien extraño porque no estoy hablando de una cultura de hacer favores. Estoy hablando de todo. El Señor va a poner en tu corazón y en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de servirle a Él, sirviéndonos los unos a los otros. Eso puede ser dentro de la comunidad, dentro de nuestra iglesia, dentro de Capilla Calvario, pero también para gente que está afuera. Y a lo mejor esa gente, al ver cómo nos amamos, va a decir, canijo, estos sí conocen al Señor. Porque ese amor no me ha tocado verlo en ningún otro lugar. Ajá, totalmente. Eso me parece increíble. O sea, literal, difícil de tragármela. Que la gente va a creer por cómo nos amamos. Si no lo hubiera dicho el Señor, no lo creeríamos. Pues que no tiene sentido. Pero así es como el Señor veía de difícil que la gente se ame. Sí. De una forma real y profunda y permanente. Dice, el amor entre ustedes es tan escaso que cuando sí se amen entre ustedes, la gente va a decir, canijo, ¿qué está pasando ahí? Exactamente. Y hay vida en la comunidad. Ese salmo que creo que ya lo hemos platicado un montón de veces, y también el de la barba. Es el estándar, el de la barba de Aarón y todo eso. es que es algo bien real y pienso mucho en eso porque ese pedacito de tiempo que me estuvieron escribiendo ayer y que se ofrecieron y los comentarios y hasta chistes y todo eso, eso es vida
Es la vida de Cristo en todos nosotros. Hubo alguien que hasta comentó, no recuerdo cómo era, alguna cosa como de cómo se ve que es la gente de capilla. Alguna cosa así, como de... no sé. Se me hizo muy... Me llamó la atención y se me hizo gracioso y se me hizo muy padre que dijeran así como que... Por lo que estaban comentando, así como que... Qué chida la gente de capilla, o sea... Pero no es capilla, es Cristo, pero eso es o sea, eso es lo atractivo de la vida en Cristo. Sí. No son todas las reglas y que ya no puedes hacer 1,000,000 de cosas. Que esa es la forma completamente incorrecta de hablar del evangelio. O lo que tienes que hacer, ajá. Es esto. El amor que sentimos los unos por los otros. El amor que el Señor siente por nosotros y que nosotros sentimos por Él. La promesa de poder participar del reino de Dios y de cómo Él está transformando nuestro entorno. De formas que no siempre se ven como creemos que se deberían ver, como nos gustarían, como esperábamos. Pero ser utilizado. Qué increíble está eso. Y esa es la cultura del reino de los cielos. O sea, ese es el reino de Dios en la tierra. Es vivir como ciudadanos del reino. Es que esas palabras se han distorsionado Se tanto. las robaron, como gloria a Dios. Se las robaron por decirlas de más o por decirlas sin saber qué estaban diciendo. Se abusaron de esas palabras, pero eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la cultura de Cristo. Ese es el reino de la gracia que dice Romanos, ¿no? Y allí hay vida. Y ahí todos tenemos un lugar. Y cuando podamos reunirnos, va a ser la cereza en el pastel. Todo se va... Es que es la cereza del pastel, pero como si potencializara todo lo demás. O sea, de alguna forma es la cereza del pastel y es algo que hace que el pastel pase de un 10 a un 100. Es el chocolate derretido encima del pastel, tal vez. Es la nieve encima del blondie. Dando ejemplos, de la salsa encima del taco. Es el aceite sobre la barba de Aarón. Ya. Yo sí tengo hambre. La verdad se me antojaron unos tacos. No sé qué voy a comer. Amén y amén. La verdad, espero que en serio, realmente desde el fondo de lo que llamo mi corazón. Espero que el 2020... Lo que llamo mi corazón. En serio, espero que en el 2021 podamos realmente, cada uno de nosotros como individuos, desinstitucionalizar la iglesia. Y desmistificarla. Estas dos cosas son súper necesarias. Por eso la vida de la iglesia está seca o no está... seca en algunos casos. En otros no en el punto donde debería estar. Por esas dos cosas. Necesitamos ser la iglesia como individuos. Sin tenerle que pedir al pastor que haga algo por alguien. Sino que el Señor, en oración, podemos pedir consejo, obviamente, y todo esto, pero que el Señor ponga en nosotros el deseo de hacer las cosas y luego que las hagamos. Que podamos escuchar su voluntad y que cuando no estemos seguros de qué dirección el Señor quiere que tomemos, la busquemos su dirección en oración, en la lectura de la palabra. Y WhatsApp existe, Facebook existe, o sea, todavía se puede pedir consejo de gente que amamos y que respetamos a través de los medios sociales. Hay que utilizarlos para lo que son, para mantener comunicación y contacto con todo el cuerpo de Cristo. Y es bien extraño. Sí sabes que estos también sirven para hacer llamadas. Y ya casi nadie los usa para hablar. Sí. Pero también se pueden hacer llamadas. Así que llámele a alguien. Especialmente en momentos de mucha dificultad, porque a lo mejor los textos pueden ser graduales, ¿no? O sea, los mensajes de que, ¿qué onda? ¿Cuándo estás disponible? Pero cuando estás pasando por un momento difícil, llama a alguien, llámanos a nosotros. Llame ahora. Sonó así como... No es cierto. También iba a decir algo que no debería decir acerca de otra iglesia. Yo estaba pensando en ¿cómo se llaman los infomerciales? Siempre terminan así como que, ya te dijimos todo lo que te vamos a decir. Ahora llámanos a... no vamos a publicar nuestros números, obviamente. Consíganlos si es que no los tienen. Creo que lo que nos hace falta es que necesitamos prometer el doble de algo. Ese es el problema. Como en un infomercial. ¿El doble ánimo? Doble unción. Doble porción mejor. Doble ánimo. No lo había agarrado. En la compra de un ánimo te llevas 2 ánimos. No vas a poder decidir nada. Mejor doble porción. Amén, amén. Eso sí es bíblico y es correcto. Pero fue lo primero que pensé. Así doble que doble ánimo. Me salió del corazón. Es subconsciente, se llama no poder. Sí. Estoy luchando con mi doble ánimo. No me juzguen. Ahorita, especialmente en estas temporadas, en esta temporada donde pensábamos que íbamos a ver a mucha gente y no vamos a poder ver a mucha gente que a lo mejor habríamos querido ver, es importante que tomemos responsabilidad y seamos bendición.
Sí. Y que este final de año sea el inicio de una nueva cultura personal que obviamente va a fluir y va a abundar y se va a vivir en el resto de la comunidad también, pero una cultura personal donde en el 2021 vemos la forma de nosotros como individuos hacer la voluntad de Dios. Y además de eso está la iglesia Capilla Calvario, y además de eso está el cuerpo de Cristo en nuestra comunidad de la ciudad, y luego más y más y más, pero empieza con nosotros como individuos en nuestra relación con Dios. Sí, si no lo habían hecho, es un excelente tiempo. Yo estoy convencido que no necesitamos que el calendario cambie, que todos los días son iguales. Es irrelevante. O sea, si no lo habías hecho ahorita, es un buen momento, es una buena ocasión para comenzar a vivir estas cosas que necesitamos arrepentirnos si no lo hemos hecho. Yo creo que eso también es necesario, porque es una ofensa contra Dios. Es un atentado, no quiero dramatizarlo, pero es un atentado contra la iglesia. Sí. No participar, no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces creo que sí es también un llamado al arrepentimiento, ponernos a cuentas con Dios. Dios, dame oportunidades, ayúdame, dame de tu gracia, y luego ya ir y vivirlo. Sí, no necesitamos, ya tenemos lo que necesitamos en Cristo. Ahora hay que caminar en fe. Lo que ya somos. Así que 2021, sorpréndenos. Con otra cuarentena. Por favor, no de la misma manera. Dios, por favor, ya no. Creo que, no sé si... bueno, creo que los engañamos y no estudiamos nada de la Biblia y ya acabamos, y creo que no se habían dado cuenta tal vez que hoy no vamos a estudiar nada de la Biblia. Yo creo que sí hay algunos que estaban esperando a que la abriéramos. Así con la Biblia, así de que... porque no están leyendo nada. Tengo una idea aún más cursi. En vez de que nos sorprenda el 2021, ¿por qué nos sorprendemos nosotros? Dame fuerza, Señor, para no claudicar de la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdame, Señor. Feliz año nuevo. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya lo corto, ¿no? Ya córtalo, Dani, porfas. Ya no me dejen seguir hablando. No tengo autocontrol. Ya, ahí va. Ya. Que Dios los bendiga, hermanos. Adiós. Hasta aquí llego. Tenía que decir. Era tan malo que lo tenía que decir. Estuvo muy bueno.